Hola amigos, hacía tiempo que no hacíamos una sección de preguntas, pues aquí la tenemos. Sabéis que esta sección a mí me encanta. Recopilo las mejores de vuestras preguntas. Hay algunas, es una pena, os pido perdón a los que no hayáis salido, porque es que hay algunas que están muy mal grabadas. Entonces o tienen mal el sonido o tienen una imagen muy pequeñita que en cuanto la amplías un poco se hace píxeles. Es una pena, ¿no? Porque hay preguntas que están muy bien. Y luego veo que muchos de vosotros enviáis solamente sonidos. A mí me encantaría veros las caras. Tiendo a elegir más las preguntas que vienen acompañadas de su cara, ¿no? Dicho lo cual, también cojo de las otras. Tenéis perfecto derecho, si no queréis que se vea vuestra cara, pues me mandáis el sonido y ya está, ¿no? Pues ¿qué le vamos a hacer? En fin, que vamos, tenemos 8 preguntas estupendas. Sé que esta sección también os gusta mucho, la doy de vez en cuando, no con toda la asiduidad que me gustaría, pero yo creo que es suficiente. Y os animo a que sigáis enviando vuestras preguntas. No os cuesta mucho, porque grabaros 10 o 15 segundos de vídeo haciéndoos una pregunta y subiéndola al enlace, que lo tenéis justamente aquí debajo de la descripción del vídeo, pues no cuesta nada, ¿no? Y como siempre, antes de empezar, os hago las recomendaciones. Ya somos 90.000 pasados, nos hemos pasado ya de 90.000, la cifra mágica de 100.000 está muy cerca, y todo eso depende de que os sigáis suscribiendo los que todavía no estáis suscritos. Así que os animo, si todavía no estás suscrito a Materia Oscura, no sé a qué estás esperando, porque llevamos ya pues como casi 130 vídeos, que se dice pronto, no hemos fallado en una sola semana desde que empezamos, e intentamos mantener ese pulso que nos caracteriza, siempre pegados a la actualidad científica. Y ahora sí, vamos con las preguntas, y la primera nos la envía Salva Casado. Hola José Manuel, hola a todos los Moers, soy Salva de Almería. Mi pregunta va sobre el título de este programa y la relatividad general. ¿Qué papel juega la materia oscura dentro de la relatividad general? A ver si me puede resolver la duda. Un saludo y todos somos Mo. Hola Salva, encantado de contestarte. Yo entiendo tu pregunta, pero creo que no me la has planteado bien. Verás, la materia oscura, más que con la relatividad, que la relatividad es una teoría de la gravedad, es la teoría de la gravedad de Einstein, podríamos llamarla así, ¿no? Pues tiene que ver con la gravedad clásica, con la newtoniana. O sea, no con la gravedad geométrica de las teorías de Einstein, sino con la gravedad newtoniana. Y fíjate que materia oscura, que es un término así muy descriptivo, ¿no? Materia oscura, es decir, la materia que no se ve, pues fue bautizada así por un astrónomo que se llamaba Frank Zwicky en el año, me parece que 1933. ¿Y por qué lo hizo? Pues este señor Zwicky se refería a una cantidad de materia necesaria para que las cosas que sí se ven, es decir, las de materia normal, estrellas, galaxias, etcétera, se movieran de la forma en que lo hacen. Se necesitaba más gravedad que la que esos mismos objetos que sí se ven podían aportar. Por ejemplo, en los movimientos de galaxias dentro de grupos galácticos. Bueno, pues la masa de las propias galaxias no era suficiente para dar cuenta de los movimientos que se observaban. Dentro de las galaxias, corrientes de estrellas, que pasaba exactamente lo mismo. Los movimientos de determinadas estrellas, alrededor de esas estrellas, dentro de la galaxia, no había materia, estrellas, suficiente como para dar cuenta de esos movimientos. Hacía falta una masa, una fuente de gravedad extra. Y a esa fuente de gravedad el señor Zwicky la llamó materia oscura. Pero estamos hablando de gravedad newtoniana. Sí que es verdad, en tu pregunta dices también que, claro, sin embargo, la teoría de la relatividad es muy precisa en sus predicciones. Y es muy precisa sin tener en cuenta la materia oscura. Sin tener en cuenta la materia oscura como si tiene en cuenta la energía oscura, por ejemplo. ¿Que cómo es posible? Bueno, es que no importa. O sea, una cosa es que tú puedas estudiar un sistema
Tú sabes que la gravedad, en la relatividad, la gravedad no es una fuerza transmitida por partículas, sino que es una geometría del universo. Los cuerpos que tienen masa deforman la superficie del espacio-tiempo y entonces crean valles, depresiones, cuestas, y eso modifica la trayectoria de un rayo de luz que, si viene recto y se encuentra con una galaxia que es muy masiva y está deformando el espacio-tiempo como una bola de hierro deforma una sábana tensa, pues la luz se tiene que curvar, ¿no? No es más que eso. La materia oscura no sabemos lo que es, como bien sabes, pero los múltiples cálculos que se han hecho a partir del año 33, y sin haberla encontrado, sabemos que es necesaria. Es decir, hay quien la considera como el auténtico esqueleto del universo. Si no hubiera, por ejemplo, sabemos que una galaxia típica, como la nuestra, está formada por sus partes, ¿no? Sus partes son el núcleo central, el bulbo central, el disco galáctico, que es donde están las estrellas, bien en forma de espiral, bien en forma de lente, y luego hay un halo difuso muy grande que lo rodea todo, donde hay mucha menos materia, pero donde se supone que hay mucha materia oscura. Si no existiera esa materia oscura, probablemente la galaxia no se mantendría unida. Es decir, es el pegamento auténtico del universo. ¿Que la encuentren o no la encuentren? Pues ya lo veremos. Yo, la verdad, es que espero que sí, aunque cada vez hay más científicos que dicen que llevamos tanto tiempo buscándola, a ver si es que va a ser que es otra cosa, y lo que nosotros pensábamos que era materia oscura no existe. No sería la primera vez que ocurre. Me remito al siglo XIX, cuando todos estaban buscando el éter, esa sustancia donde todo flotaba en el universo, que luego se vio que eso no existía. Pero bueno, lo veremos, y lo veremos, yo espero que muy pronto. La segunda pregunta nos la hace José Miguel Pérez López, y dice así. Hola José Manuel, buenas noches, soy José Miguel Pérez y te acabo de escuchar en la COPE. Quería hacerte más bien dos preguntas. Si en el universo no hay oxígeno, ¿cómo es que existe la combustión? Y también preguntarte si estos mini agujeros negros que cruzan el planeta, si tienen horizonte de sucesos. A ver, José Manuel, ¿y quién te ha dicho a ti que hay combustión en el espacio, en el universo? No sé muy bien si al decir combustión te estás refiriendo a que los cohetes llevan motores y esos motores funcionan, ¿vale? O si te estás refiriendo, por ejemplo, a que las estrellas se queman y eso es a lo que tú llamas combustión, que es verdad que es una combustión. Así que, como no estoy seguro de cuál de las dos me dices, pues intento contestarte a las dos. Los motores están diseñados para que la combustión se produzca internamente del motor, dentro del motor, en un lugar donde sí que hay oxígeno. Hay tipos de combustión por iones, por plasma, que no necesitan, o sea, no es una combustión química como la que puede ser un motor de gasolina que pones de un coche, ¿no? Que se produce, necesita oxígeno, compresión, eso estalla, no tiene nada que ver. Y si a lo que te estás refiriendo es a la combustión de las estrellas, estamos hablando ahí de combustión nuclear, que no tiene nada que ver con la combustión química. Absolutamente nada que ver. La combustión nuclear se genera cuando en el caso de las estrellas, cuando se vencen las fuerzas que repelen dos partículas, dos neutrones, por ejemplo, y se acaban uniendo debido a la presión gravitatoria, aplasta tanto y por lo tanto calienta tanto, y por eso existe ese calor, que acaban rompiendo sus propias resistencias y fundiéndose en uno nuevo. Y al hacerlo generan una cantidad enorme de energía, que es la energía nuclear por fusión. Así que espero que con esto te haya quedado más o menos claro. Y la segunda pregunta, que si los agujeros negros, los microscópicos, también tienen horizonte de sucesos, pues claro, lo tendrán muy pequeñito. Es decir, si tú sabes que un agujero negro se compone del punto central, que es la singularidad, que es un punto donde todo converge, alrededor del punto hay una frontera imaginaria, que es el horizonte de sucesos, que es la frontera una vez atravesada la cual ya nada puede volver a salir, ni siquiera la luz, y ya está. Y luego está lo que hay alrededor
de muchos agujeros negros, como lo hemos visto en las imágenes, que es la materia capturada por el agujero negro girando a toda pastilla a su alrededor y que emite potentes flashes de rayos X, ¿no? Y esos los podemos ver. Esas son las partes. Si el agujero negro es pequeñito, tiene las mismas partes, pero en pequeñito. Espero que con esto te haya podido aclarar. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es de José María Ortega, que es una pregunta que en realidad son dos preguntas, pero vale. Compro pulpo como animal de compañía. Hola, amor, un saludo. José Manuel, quería preguntarte, cuando habláis de planetas gaseosos, ¿quiere decir que no tiene ningún núcleo rocoso? ¿Es todo un gas compactado? Y otra pregunta que quería hacerte es, antes del Big Bang, ¿qué existía? Porque el concepto de nada no me queda muy claro. Nada, muchas gracias. Hola, José María. A ver, la primera muy facilita. ¿Qué se entiende por un planeta gaseoso? ¿Que no tiene núcleo sólido? No, vamos a ver. Hay muchos planetas gaseosos que tienen un núcleo sólido. Pero claro, tienen un núcleo sólido que es pequeño y es una pequeña o una menor parte de la masa total del planeta. Lo que tiene, por ejemplo, mira la Tierra. La Tierra es un planeta rocoso porque tiene una atmósfera gaseosa, pero que es muy tenue, es muy finita. Bueno, pues ahora multiplica por 1.000.000 esa capa atmosférica terrestre, imagínate que fuera 1.000.000 de veces más espesa, entonces ¿qué tendrías? Tendrías una bola gigantesca, monstruosa, gaseosa toda ella, con la Tierra en el centro. Eso sería un planeta gaseoso. Que todos, no es que tengan los gases compactados, que los tienen, es que según qué tipo de gases sean y las presiones atmosféricas que haya en cada capa, eso se ha estudiado en Júpiter, por ejemplo, pues vemos que hay partes más compactas y partes más livianas, podríamos decirlo así. Júpiter, por ejemplo, se cree que tiene un núcleo rocoso, un núcleo sólido, pero está a tantos miles y miles de kilómetros hacia el centro que es imposible, por lo menos con la tecnología actual, que seamos capaces de meter una nave que llegue hasta ahí, porque quedaría absolutamente destrozada por la presión atmosférica que debe ser, vamos, inenarrable. Y eso que hay ahí, esa parte rocosa que hay ahí, no te la imagines como la Tierra con montañas y tal, porque la presión que habría sobre ese núcleo rocoso es tan grande que probablemente tendríamos una masa de neutrones o de átomos o de núcleos atómicos muy compacta por la enorme presión que hay, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, en los núcleos de las estrellas. Estos son los planetas gaseosos, ¿no? Y luego me haces una segunda pregunta, que es la famosa pregunta de que no te queda claro que antes del Big Bang no había nada. A ver, hemos hecho muchos vídeos sobre esto, ¿no? Yo te animo a que los veas, ¿no? Pero para darte una respuesta corta, te voy a dar la frase de Stephen Hawking, que es muy representativa, ¿no? Que te contesta a esta pregunta: ¿qué había antes del Big Bang? Yo no me puedo creer que no hubiera nada. Y entonces va Hawking y te dice: vale, vámonos, imagínate que haces una expedición polar, llegas al Polo Norte y te pregunto, ¿qué hay al norte del Polo Norte? Claro, te habrás quedado así, ¿no? Es la manera en que decía Hawking las cosas. Un poquito más por extenso, igual que es absurdo decir que hay algo al norte del Polo Norte, pues ya es el Polo Norte, no tiene nada más al norte, no hay más norte que el Polo Norte, ¿no? Bueno, pues cuando surgió el Big Bang, surgió el espacio-tiempo, que sabemos desde Einstein que no son espacio y tiempo, sino que es una sola cosa, que se llama espacio-tiempo. Y eso es el espacio y el tiempo, que están íntimamente relacionados. Tú no puedes moverte a través del espacio sin utilizar una cantidad de tiempo. Tú no puedes ir de Madrid a Barcelona, que son 650 kilómetros, eso es el espacio que recorres, pero necesitas un tiempo. Si vas en avión tardas 1 hora, si vas en nave tardas 3 horas, si vas en coche tardas 5 horas. Necesitas un tiempo en todo caso. Y si vas a la velocidad de la luz, pues tardarás 0, no sé cuántos segundos. Pero siempre utilizas un tiempo. El Big Bang es el momento en el que surge, nace, se crea el espacio-tiempo. Con lo cual es igual que el norte en el Polo Norte. Ahí, antes de ese punto, antes de ese momento, antes de ese primer instante, no había tiempo. Con lo cual es absurdo
a decir antes, porque antes es un concepto temporal que no puedes aplicar al punto de origen del tiempo. No hay antes, es absurdo, no hay nada al norte del Polo Norte. Ahora bien, cada vez hay más ideas que intentan soslayar esto y que intentan dar otro tipo de explicaciones de forma que pueda haber un antes. Y estoy hablando, por ejemplo, de los universos cíclicos. No sabemos en qué tipo de universo estamos. Sabemos que empezó en un Big Bang, que desde ese momento se está expandiendo, pero podría ser que en un futuro esa expansión se vaya frenando, se frene del todo y empiece a contraerse, entonces sería más pequeño, y acabaría otra vez en el mismo punto de origen, que sería un Big Crunch, o un gran crujido. En lugar de una gran explosión, un gran crujido. Todo otra vez concentrado en un punto, que volvería a explotar y todo vuelve a empezar. Con lo cual la respuesta a tu pregunta sería: antes lo que había era otro universo que se estaba contrayendo. Y después empezó. Pero claro, el tiempo que hay o que habría en ese universo que se contrae no tiene nada que ver con el tiempo nuestro. Me explico, o sea, no están conectados, son dos tiempos diferentes. O sea, tú no puedes ir viajando al pasado y de repente pegar el salto a través de ese punto de creación o de destrucción del universo anterior y seguir. Si tú, imagínate que tú fueras una criatura que consigue sobrevivir, mucho pensar, ¿no? Que consigue sobrevivir a ese instante, es decir, que estás presenciando cómo el anterior universo se va encogiendo, y tú estás en el momento del encogimiento final y también en el momento en el que empieza el nuevo universo con el nuevo Big Bang. Bueno, tú no tendrías recuerdos una vez que empezado del anterior, del mundo anterior, porque no hay ningún tipo de conexión, ¿de acuerdo? Bueno, son ideas que nos llevan un poco al terreno de las cosas raras, ¿no? Pero son esas situaciones que la física nos enseña, ¿no? También es posible, para aquellos que gustan de buscar un antes al Big Bang, también es posible que, aparte de cíclico, podamos estar viviendo en un multiverso, con lo cual nuestra parte de universo, nuestra burbuja de universo, la parte que nosotros vemos, solamente sea una burbuja dentro de un universo mucho más grande que está lleno de otras burbujas locales que son universos más pequeños que todo junto forma lo que se llama el multiverso. Si eso fuera así, antes de la burbuja, antes de que nuestra burbuja, la burbuja de nuestro universo surgiera con el Big Bang, ¿qué es lo que habría? Bueno, pues seguiría estando el multiverso con todos los demás universos ya formados o destruyéndose o naciendo, hasta que nacimos nosotros y también nos desarrollamos. Así que la cosa tiene bastante más complejidad, pero si te interesa, busca entre los vídeos anteriores, ahora mismo no recuerdo cuáles son los números, el número de vídeo, pero esto lo hemos hablado, lo hemos tratado más de una vez. Y como hoy las preguntas vienen de dos en dos, pues aquí tenemos otro par de preguntas de David Oliveros. Pequeño inciso, me gustaría que las preguntarais de una en una y que si queréis hacer dos, que hagáis dos vídeos, porque si no se hacen muy largas las respuestas. Pero bueno, son interesantes las dos, así que vamos a escuchar. Hola doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, David Oliveros. Le pregunto si es posible que del grupo de asteroides que impactaron la Tierra en la gran extinción de los dinosaurios y que están correlacionados con los impactos que se observan en los cráteres de la Luna, como usted lo dijo en un reciente programa, puede ser que haya sobrevivido alguno de esos asteroides y todavía está en la misma órbita por donde pasó millones de años atrás cerca de la Tierra y qué tan probable sería que pasaran otra vez ese grupo de asteroides si es que existe. Y la otra es que quería, por favor, si nos comentara un poco acerca de los confines del universo, hasta dónde llegó Hubble, hasta dónde piensa llegar este Webb, porque hay imágenes que muestran que hay un gran vacío después de ciertas estructuras del universo y después de ese gran vacío de, no sé, de miles de años luz o de cientos de miles de años luz, se encuentran otras estructuras que hasta ahí ha alcanzado a ver el hombre. Gracias, hasta luego. Hola David, encantado de poderte contestar. Mira,
cometes un pequeño error en tu primera pregunta. Y es cuando se extinguieron los dinosaurios hace 66 millones de años por la caída de un asteroide, no era un grupo grande de asteroides que bombardeó la Tierra y que es el responsable de los cráteres de la Luna o de Marte o de otros lugares. No, no tiene nada que ver. Probablemente fue más de una piedra hace 66 millones de años, probablemente, pero tú te estás confundiendo con otra etapa, que es la que yo dije en el vídeo que tú citas, que se llama el Gran Bombardeo. Y el Gran Bombardeo fue una época muy anterior. Fíjate que el asteroide que mató a los dinosaurios fue hace 66 millones de años y el Gran Bombardeo fue hace 4.000 millones de años, al principio de la formación del Sistema Solar. ¿Qué pasaba en aquel momento tan lejano? Pues pasaba que todos los cuerpos, la Tierra, los demás planetas, estaban terminando de formarse a partir de escombros que se iban fusionando y estaban chocando unas cosas con las otras porque estaban, digámoslo así, buscando sus lugares orbitales, sus órbitas, que a lo mejor estaban ocupadas por otros objetos y chocaban unas cosas con otras y había un auténtico vuelo de que todo chocaba con todo. Y esa época se llama el Gran Bombardeo. Y no fue un grupo de asteroides, fueron millones y millones y millones de rocas de todos los tamaños, incluso del tamaño de planetas, porque en aquel momento fue cuando una roca del tamaño de un planeta, del tamaño de Marte, ni más ni menos, es decir, solo un tercio más pequeña que la Tierra, chocó contra la Tierra y del impacto surgió la Luna. Eso es una cosa. Y el asteroide que mató a los dinosaurios no es más que una roca suelta, miles de millones de años después, ¿de acuerdo?, que no parece fácil que formara parte de un grupo. Sí es posible, ha habido, por ejemplo, recientemente ha habido 2 hallazgos, sí es posible que esa gran roca, que tenía unos 10-11 kilómetros de diámetro, al entrar en la atmósfera se fragmentara en 1 o 2 o 3 trozos, y que uno de esos trozos, mucho más pequeño, cayera en las costas de África. Se ha encontrado un cráter submarino en las costas de África que tiene prácticamente la misma antigüedad y que por la composición química de los materiales que han analizado coincide mucho con aquel, ¿no? Pero todavía está por demostrar. Pero eso como mucho, pero no formaba parte de un enjambre de asteroides, ¿de acuerdo? Eso no lo tiene. Y esta es tu primera pregunta. La segunda pregunta que me haces pues tiene que ver con las estructuras del universo. Bueno, pues es verdad que hay estructuras cada vez más grandes, pero una vez más confundes un poco lo que me estás preguntando. Verás, tú me dices, vamos teniendo estructuras cada vez más grandes, ¿por qué el Hubble o el James Webb no fotografían todavía más allá? Me hablas de ese vacío, hay muchos vacíos en el universo. La estructura más grande que hemos llegado a ver probablemente es la muralla de Shapley, que se llama así, ¿no? Que es una especie de muro gigantesco de muchos años luz, muchos cientos de años luz, miles de años luz, que está hecho por cientos y cientos y cientos de galaxias, ¿no? Pero tú sabes, fíjate, que todo es una estructura creciente, es decir, nosotros estamos en un planeta que está alrededor de un Sol con otros planetas y ese sistema solar es una pequeña estructura. Miles de millones de pequeñas estructuras como esa forman una estructura más grande que es una galaxia, donde en la nuestra 200.000 millones de estrellas, muchas como el Sol, la mayoría con planetas, están todas girando alrededor de un centro común. Esa es una estructura muy grande, la galaxia. La galaxia viaja en grupos que forman estructuras que son los grupos de galaxias. Nosotros estamos en uno pequeño, se llama el grupo local, 20-30 miembros, con 2 miembros grandes, que somos nosotros mismos, la Vía Láctea y Andrómeda. Los grupos viajan juntos y forman estructuras aún mayores, que son supergrupos, o cúmulos, o supercúmulos, donde grupos de 20, de 20, de 20, de 30, de 40, forman estos superconjuntos de cientos de miembros. Y así esas estructuras siguen subiendo, esos supercúmulos dan lugares a cúmulos muchísimo más grandes, ¿vale? Todo eso, todos esos cúmulos galácticos dan lugar a continentes galácticos. Nosotros formamos parte de un continente galáctico que se llama la Niaquea, que tiene 500 millones de años luz de diámetro. Y
¿Cómo se delimita ese continente? Bueno, pues por las direcciones en las que se mueven las galaxias, ¿no? Cuando llevan una dirección común, todas hacia un punto, digamos, o cerca o hacia la misma dirección, eso delimita una frontera, a partir de la cual las galaxias que hay ahí se mueven en otra dirección. Ahí trazas una frontera, ¿no? Y así es como se delimitan, y debe de haber cientos de regiones como nuestra Laniakea. Pero todavía vas más para allá y todavía hay más estructuras, porque todas esas galaxias, estamos hablando ya en un nivel de zoom inverso enorme, lo que se ven son una serie de filamentos, una serie de hilos, ¿vale? Esos hilos brillantes que se cruzan por todos lados como una telaraña, como los hilos de seda de una tela, que se llama por eso la telaraña global, cada hilo brillante está formado por cientos de cúmulos formados a su vez por grupos de galaxias, formados a su vez por galaxias, formados a su vez por miles de estrellas en cada galaxia, ¿vale? Pero tú ni siquiera lo ves, estás viendo un hilo de luz a esa distancia. Y esos hilos de luz se cruzan por todas partes como una telaraña. Son ríos de luz, ríos de galaxias. Estas estructuras, que son los filamentos de los que está hecho el universo, también se han observado trozos, que son gigantescos, enormes, grandes. Esto es, creo que, de lo más grande que hemos observado. Y es verdad que, igual que pasa en una telaraña, esos filamentos donde se concentra la materia, donde se cruzan, hacen un nodo un poco más grueso. Es decir, ahí se juntan, en un nodo se junta la materia que va de un filamento con la que viene de otro. Es decir, ahí hay más materia, ahí es donde están los cúmulos galácticos más grandes. ¿Y qué pasa entre medias de los hilos? Pues que hay grandes vacíos, como tú dices. Pero no uno, hay muchísimos, porque estos hilos van formando como cuadrados, que son, la materia está concentrada en los filamentos, y en medio de los filamentos hay vacíos, enormes vacíos. Hace poco salió un estudio en el que nuestra propia galaxia, está en el borde de uno de esos vacíos. En el borde de uno de esos vacíos. Un vacío gigantesco que tiene como 500 millones de años luz de distancia, de diámetro, hasta el siguiente filamento. En medio, ¿qué es lo que hay? Prácticamente nada. Alguna galaxia suelta, que debe de haber llegado hasta allí, vete a saber cómo, pero prácticamente nada. Si entráramos allí sería un desierto del que no saldríamos jamás, nunca jamás. Y esto es en cuanto a las estructuras. Espero haberte podido aclarar tus dos cuestiones, ¿de acuerdo? Un abrazo. Hola Benjamín, me ha encantado tu vídeo, pero hemos estado intentando averiguar dónde estabas montado. Yo no sé si que es un tractor o es una grúa o se ve una luz de estas que parpadean abajo. Estamos intrigados, así que si puedes, cuéntanoslo, ¿no? en algún directo. Hola José Manuel, un saludo para todos los curiosos que ven este programa. Mi pregunta va en relación a la teoría del gran rebote que dicen que invalida el Big Bang. ¿En qué sentido lo invalidaría y qué repercusiones tendría? Muchas gracias. Bueno, vamos con tu pregunta. El gran rebote. Si has escuchado las preguntas anteriores, fíjate, de refilón ya lo hemos tocado, ¿no? Cuando me preguntaban qué había antes del Big Bang. El gran rebote no invalida la teoría del Big Bang, sino que la complementa. O, digámoslo así, lo que le quita al Big Bang es la categoría de momento único del comienzo de todo. ¿Por qué? Porque, como su nombre indica, el gran rebote sería un universo que va rebotando. Es decir, hay un Big Bang, se expande, se vuelve a contraer, ¡boom! Hay otro Big Bang, se expande, se vuelve a contraer. Es un universo cíclico que rebota en sucesivos universos. ¿Cómo percibiríamos nosotros esto? Bueno, pues no lo podemos percibir porque nuestra vida es muy cortita, ¿no? Si nuestro universo procede del rebote de universos antiguos, no tenemos ninguna manera de saberlo. Pero en esta fase de la vida, de este rebote concreto en el que nos encontramos, todavía el universo se está expandiendo. Se supone que llegaría un momento en que dejaría de expandirse y empezaría a contraerse. Si nosotros viviéramos en la fase de contracción, sería muy gracioso porque lo veríamos todo al revés. No al revés, me refiero, no es que nos moviéramos marcha atrás, pero tú sabes que las galaxias lejanas se están alejando cada vez más de nosotros. Bueno, pues las veríamos que es como que se están acercando cada vez más. Y es decir, todas las leyes de la física que se basan en la expansión del universo serían
funcionarían al contrario porque se basarían en la contracción del universo. Y cuanto más tiempo pasara y más cerca estuviéramos del punto inicial, o sea, de regresar al punto inicial, más dramático sería este efecto, ¿no? Veríamos los objetos que se nos vienen literalmente encima hasta que al final acabarían fundiéndose todos en uno y acabando en un Big Crunch, es decir, todos concentrados en un único punto que volvería a explotar. Y esa es la teoría del gran rebote. La siguiente pregunta nos la hace Arantxa y tiene que ver con el universo inflacionario. No os lo perdáis. Hola Nieves, hola Mos, soy Arantxa. ¿Se conoce a qué velocidad de expansión fue el Big Bang en el primer segundo, minuto, 10 minutos? Porque la velocidad afecta al tiempo. Entonces tuvo que haber unas velocidades tremendas. Si nosotros estamos a 13.000 y pico millones de años luz del Big Bang, ¿cómo afecta a la percepción que podamos tener de él en el tiempo y en el espacio? Hola Arantxa. Vamos a ver, no sabemos a qué velocidad se produjo la inflación. Claro, estamos hablando, fíjate que lo que es técnicamente el Big Bang vino inmediatamente después de la inflación, ¿vale? Pero estamos hablando de un periodo, de una era de existencia del universo que duró 1.000 millonésimas de segundo. Es decir, fíjate si pasaron cosas que los físicos, para poder estudiar el primer segundo de la creación, desde el Big Bang hasta el primer segundo, lo han tenido que dividir en eras diferentes, ¿no? En distintas eras, que pasaron un montón de cosas. Pues la parte inflacionaria, la parte de la inflación, es de 1.000 millonésimas o mil millonésimas de segundo, no duró nada. Pero no sabemos a qué velocidad. Lo que sí se puede decir, que son las comparaciones que más se hacen, para que nos demos una idea, no es que sea matemático, pero para que nos demos una idea, en ese mínimo periodo de tiempo, el universo pasó de ser un simple punto a tener el tamaño de un balón de baloncesto, ¿vale? Y a partir de ahí se siguió expandiendo a una velocidad que es la que hoy intentamos medir. Sabes que hay discrepancias según la técnica de medición, que sigue expandiéndose en la actualidad, y tenemos que ver hasta cuándo va a durar esa expansión, ¿no? Pero te refieres a que esa expansión, como la velocidad tiene que ver con el tiempo, puede afectar a nuestra percepción temporal. Bueno, no tiene por qué afectar a nuestra percepción temporal. Es decir, durante esa 1.000 billonésima de segundo hubo una expansión exponencial, es decir, muchísimas veces más rápida que la velocidad de la luz, si esto te interesa. O sea, fue instantánea prácticamente, y el universo pasó de un punto a un balón así, lo cual es multiplicar por miles y miles de millones de veces su tamaño original. Si lo hiciera ahora, con el universo grande que es, imagínate lo que sería, ¿no? Y a partir de ahí siguió una expansión, digámoslo así, más normal, aunque todavía era muy pequeña, pero en el que el universo se fue haciendo cada vez más grande, hasta adquirir las dimensiones que tiene en la actualidad, que sigue expandiéndose, evidentemente. Y claro, te recuerdo siempre, para esto de la percepción temporal, que 13.760 millones de años, que es la edad del universo según nosotros podemos medir, no es el tamaño real del universo, sino solamente el tamaño que tiene la parte de universo que nosotros podemos ver. Es decir, aquella parte en la que la luz del Big Bang, esa radiación cósmica de fondo que nos llega en forma de microondas ahora, ha tenido tiempo, es la parte en la que esa luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Más allá hay más universo, lo que pasa es que su luz, a la velocidad de la luz, y como el universo se expande, nunca nos va a llegar, pero sigue habiendo más universo. Se cree que el tamaño real ¿cómo se calcula esto? Ten en cuenta, claro, ahí tiene que ver la expansión, precisamente eso que tú decías, ¿no? Esos 13.800 millones de años están dentro de un universo que debe de tener unos 45.000 por 45.000 millones de años.
Si tú coges el punto central, el Big Bang, 13.760 millones de años, 13.760 en todas direcciones. Eso forma una burbuja. Pero claro, teniendo en cuenta la expansión del universo, en realidad esos 13.760 millones de años son unos 45.000 millones de años, que ese sería el tamaño real. Esa burbuja sería 45.000 millones, 45.000 millones, 45.000 millones, 45.000 millones. Y otra cosa es el universo observable, que es de 13.760 millones, que es así simplemente por la razón que te he dicho, porque la luz no ha tenido tiempo, la luz que hay más allá no ha tenido tiempo, ni va a tener nunca tiempo de llegar hasta nosotros. Es un poco complicado, pero espero que lo hayas entendido. Una pregunta muy divertida de nuestro amigo Fuego y Agua. Hola, soy Jaime Navas y quería hacerle una pregunta a José Manuel Nieves, a todos los Mo también, a ver si pudieran decirme algo. ¿Se podría viajar interestelarmente si se escaneara un cuerpo humano átomo a átomo y se mandara esa información a una impresora 3D que pueda imprimir cualquier materia orgánica con la información de ese escaneado átomo a átomo? ¿Se podría bajar así? No lo sé. Hola, Fuego y Agua. No sé cómo te llamas, pero Fuego y Agua está bien. No, la respuesta es no. Directamente no. ¿Y por qué no? Claro, te digo no, pero habrá que explicarlo, ¿no? Fíjate que existe un informe de las Fuerzas Aéreas elaborado hace bastantes años ya por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos sobre las posibilidades de la teleportación para uso militar. Y entonces le encargaron a un grupo de físicos que estudiara las posibilidades para transportar tropas. Y entonces lo primero que hicieron en ese informe, que lo tienes disponible en internet, no tienes más que buscarlo, ¿no? Y está disponible. Pero lo que vinieron a decirle, más o menos, es que existen distintos tipos de teleportación. A ver, técnica número 1. Coges un cuerpo, pues un soldadito con todas sus cosas, lo descompones, es decir, lo desmaterializas, lo destruyes, en el acto de destruirlo lo vas escaneando y al mismo tiempo lo destruyes, estás cogiendo toda la información, que es lo que tú decías, ¿no?, de cada átomo de su cuerpo, eso lo envías mediante un haz a un receptor, pues como viajan las ondas de radio, por ejemplo, ¿no?, que la voz se transforma en impulsos eléctricos, que los recoge el micrófono, los transmite por el éter y los recoge un receptor que los vuelve a transformar en impulsos sonoros, otra vez en voz, ¿no? Bueno, pues harías lo mismo, ¿no? Y entonces coges y lo envías y, eso sí, necesitas una cantidad equivalente de materia, es decir, si un ser humano son 1 kilo de calcio con medio kilo de carbono, con todos los elementos tal, pues lo coges, metes esa información en ese material y reconstruyes a tu soldado. Eso sería uno. La otra posibilidad es leer solamente la información sin destruir el cuerpo, sin destruir el objeto o el soldado, ¿no? En ese caso, tú tienes la información y la envías y vuelves a reconstruirla en otro lado. Pero claro, problema que tienes, si utilizas esta técnica, resulta que al final tienes dos tus, tienes uno aquí y otro allí. Y si utilizas la primera que te he dicho, resulta que has matado a tu soldado y luego lo que has construido es una copia, se supone que idéntica de él. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con las partes inmateriales? Esa copia idéntica de él va a tener sus mismos recuerdos, va a tener su misma memoria, va a tener la misma alma, o sea, va a ser la misma persona, va a tener los mismos sentimientos, o simplemente va a ser una criatura, un ser diferente dentro de un cuerpo exactamente igual. Y luego hay lo que ellos llamaban el efecto fotocopia, que es muy divertido, ¿no? Porque tú imagínate que tú te lees a ti mismo, te viajas de esta manera, te pones a viajar
Y entonces, ¿qué pasa con una fotocopia? Tú una fotocopia la metes por la fotocopiadora y la envías, y de esa la envías a otra, y de esa a otra, y a la quinta empiezas a tener manchones negros, ¿no? Porque hay irregularidades que al final lo que te hacen es que la séptima fotocopia es ilegible. Bueno, pasaría lo mismo, se iría degradando, y si tú vas dejando, de la otra manera, si vas dejando cada vez que viajas, y utilizas la segunda técnica, si vas dejando, te vas dejando a ti mismo en todos los lugares, al final lo que estarías haciendo son copias de ti mismo que estarías en un montón de sitios. En el caso de la información que destruye en tu cuerpo, también se podría hacer una copia de seguridad y almacenarla en un disco y tenerla, ¿no? Bueno, en fin, como ves, son todo cosas absurdas que la ciencia ficción ha explorado mucho, pero hay una cosa, aun teóricamente siendo posible eso que tú dices, no existe capacidad de computación en el universo entero para coger la información átomo a átomo de un cuerpo humano, almacenarla en una cantidad de memoria que sería prácticamente infinita, transmitirla y volverla a reconstruir en otro lugar. Y además eso hacerlo, no invertir todos los recursos de la humanidad para hacerlo una vez, sino hacerlo continuamente todo el mundo, ¿no? Eso es una forma de viajar o de transportar tropas o lo que sea. Hoy por hoy ni siquiera sabemos cuál sería el tipo de tecnología necesaria para hacer eso. Imagínate, ¿no? Lo lejos que está. Sin embargo, hoy se hace teleportación cuántica, pero claro, la teleportación cuántica que se hace con átomos, con partículas, lo que haces es que teleportas, que es lo que tú decías también, teleportas la información de partículas entrelazadas, que estás aprovechando una propiedad de la mecánica cuántica, que es que muchas partículas están entrelazadas, es decir, tienen una especie de comunicación entre las dos, que si tú coges dos partículas entrelazadas y envías una a cada extremo del universo, tú te quedas con una y la otra la mandas al otro extremo, lo que le hagas a esta, de inmediato la otra reacciona y se convierte sufre la misma modificación. Da igual la velocidad de la luz, da igual todo, es instantáneo. No tenemos ni idea de cómo funciona, pero funciona. Y la computación cuántica que se está desarrollando se basa precisamente en eso. Lo estamos utilizando sin saber muy bien lo que es, pero lo estamos utilizando en el laboratorio y funciona. Así que lo que nos depara el futuro no te lo puedo decir, pero que falta muchísimo para hacer eso que tú dices, si es que es posible hacerlo alguna vez, pues también te lo digo. Y bueno, hemos llegado a la última pregunta, que nos la hace, es muy bonita esta pregunta, nos la hace José María Ortega. Hola José Manuel, un saludo a los MOS. Mi pregunta es, ¿por qué no tenemos imágenes del Hubble o del James Webb de agujeros negros? Y si tenemos esas imágenes que hicieron desde telescopio terrestre, ese que hicieron y no se ve muy nítido, cuando desde el telescopio el Webb o el Hubble saldría mucho más nítido. Venga, un saludo. Hola José María. A ver, la respuesta a tu pregunta es muy sencilla, Fíjate en las dos fotografías que tenemos de agujeros negros por ahora, ¿no? Hechas, como dices, con este gran telescopio terrestre, el EHT, Event Horizon Telescope, telescopio de horizonte de sucesos. ¿Qué es lo que ves? Ves una especie de rosquilla naranja y en el centro, pues, una mancha oscura, ¿vale? Si no estuviera la rosquilla naranja no verías nada, porque es negro sobre negro. El agujero negro, en realidad, lo que ves es la sombra, está ahí dentro, en el centro de esa rosquilla. Pero fíjate en la rosquilla, ¿qué es? Esa rosquilla anaranjada es materia que ha sido capturada por el agujero negro y que lo que está haciendo es girar casi a la velocidad de la luz a su alrededor, frenéticamente. Tanto que emite unas potentísimas ondas de radio al hacerlo. Y el telescopio, el EHT, ahora te explico cómo funciona, lo que captura son ondas de radio. Tú me dices, ¿y por qué no lo haces con el Hubble, con las fotos tan bonitas que hace, o con el James Webb? Es que el Hubble es un telescopio óptico, es decir, no captura ondas de radio, captura lo mismo que ves con tus ojos, la parte del espectro electromagnético
que es visible a simple vista. Y el James Webb lo que captura son infrarrojos, es decir, la parte del espectro que emite infrarrojos. Claro, es que yo lo he explicado varias veces, pero te lo resumo aquí. Cuando nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos o los telescopios ven son ondas electromagnéticas. Y lo que hay, las ondas electromagnéticas pueden tener una frecuencia y una longitud de onda muy diferentes. Entonces, según la frecuencia que tienen, que es cuántas hay por segundo, y según la longitud de onda, es decir, qué distancia hay entre una cresta y otra, eso es una longitud de onda concreta, y entonces es una franja que emite esas longitudes de onda concretas, que son lo que puede ver un instrumento que esté calibrado en esas longitudes de onda. Nuestra vista, solamente imagínate que empiezas desde los infrarrojos o desde los infrarrojos y trazas una línea que es todo el espectro electromagnético. Entonces nosotros solamente vemos en este trocito, que es la longitud de onda y la frecuencia de la longitud de onda de lo visible. Más para acá, más hacia abajo, están las longitudes de onda mucho más largas que nosotros no vemos, como infrarrojos, ondas de radio, al otro lado hay rayos X, rayos gamma. Nosotros no vemos en todo eso, pero los telescopios, construyes un telescopio para ver en ese trozo y entonces ve rayos gamma, para ver en este trozo y entonces ve rayos X, para ver en este trozo y entonces ve infrarrojos, ¿de acuerdo? Pero un telescopio de infrarrojos no ve en gamma, igual que nosotros no podemos ver ni en gamma ni en infrarrojos. Es todo lo mismo, pero con distintas longitudes de onda. Entonces, por esa razón, ni el telescopio Hubble ni el James Webb son capaces de ver lo que ve este telescopio LHT. Que además te diré, luego está la cuestión de la resolución. Es decir, un agujero negro en el espacio y muy lejos, lejísimos de nosotros, pues hace falta un espejo, un plato gigantesco, tan gigantesco que es imposible de construir. De hecho, el LHT no es un telescopio, son 9 radiotelescopios en distintos puntos del mundo, en distintos lugares del mundo, unidos por interferometría, lo cual quiere decir que están sincronizados también, que toda esa cara del mundo es como si fuera un único plato de telescopio. Fíjate, o sea, cuando, por ejemplo, el James Webb, que está en infrarrojos, como te digo, tiene un espejo, el espejo recolector es de 6 metros. El Hubble era mucho más pequeño, de 1,5 metros, me parece que era, o así. Bueno, pues este es de miles de kilómetros, el de LHT, en radio, ¿no? En radiotelescopios submilimétricas. Bueno, pues fíjate, con todo ese plato enfocando, han conseguido hacer esa imagen. Fotografiar, o sea, coger esa imagen del agujero negro es una cosa, las dos que se han cogido, dificilísima. Años de trabajo, muchos años de trabajo para conseguir esas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la razón por la que no se han podido hacer estas imágenes, ni se pueden hacer ni con el Hubble ni con el James Webb. Pues bueno, pues hasta aquí las preguntas de hoy. Yo creo que me he alargado un poco demasiado. Hay algún pajarito por ahí que me ha dicho: no hagas vídeos tan largos porque por este me ha salido largo, lo siento mucho. Si os parece demasiado largo y os aburrís, pues os lo veis en trozos, uno hoy y otro mañana, que no os puedo decir otra cosa. Me alegro mucho que estéis ahí, me divierto muchísimo, me encantan las preguntas que hacéis. No dejéis de seguir enviando preguntas y de vez en cuando esta sección seguirá, porque es de las que más me gusta hacer, en directo contacto con vosotros. Somos Mo, nos vemos la semana que viene.